Amigos televidentes, muy buenos días y como siempre nuestro agradecimiento por acompañarnos en otra propuesta de palpitar económico de puntos de vista. En esta mañana dominical tenemos la grata compañía de buen amigo Bernardo Irán Sánchez, economista, quien es director general del Centro de Capacitación en Planificación e Inversión Pública. Es una dependencia del Ministerio de Economía. Buenos días, Bernardo. Buenos días, Héctor. ¿Cómo te sientes? Muy bien. Te ves bien, estás como, Tranquilo. Tranquilo, Sí. sosegado. Así Es es. importante. Hablemos de esa parte esencial y que crea tantas expectativas del gobierno cuando ejecuta el presupuesto, que es el tema de la inversión pública. En ocasiones aparecen ciertas quejas o críticas de algunos sectores que dicen que hay como mucha concentración en la inversión pública y que algunas zonas, áreas, regiones como que son descuidadas. ¿Cómo se está dando el caso ahora en esta gestión y precisamente en este año que ya está en la última fase? Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Bien, creo que es bueno establecer lo siguiente con relación a lo que es la inversión pública. La inversión pública, hay que tener en cuenta que el gasto público se divide en gasto corriente y en gasto de capital. Y la inversión pública forma parte del gasto de capital. Entonces, pero la inversión pública se trata de diferente manera según las circunstancias y por su característica se utiliza para diferentes situaciones. Por ejemplo, la inversión pública en el tiempo de la pandemia se redujo significativamente porque el gasto se destinó fundamentalmente a lo que fueron las transferencias a la población y en términos de gasto también se aumentó el apoyo social que dio el gobierno y también lo que fue la parte de la salud, porque la prioridad era mantener la población en salud, es decir, contrarrestar lo que fue el efecto de la pandemia. Entonces la inversión pública, como economistas que somos, sabemos que se utiliza no solamente para equilibrar el déficit público. Muchas veces la parte de lo que corresponde a la inversión pública se le da prioridad más al gasto corriente porque el gasto corriente es recurrente, la inversión pública no. Entonces, pero también es un instrumento de desarrollo. Cuando se invierte en activos fijos y en capital, fundamentalmente hay un efecto multiplicador. Y ese efecto multiplicador se expresa en términos de los ahorros que se crean para invertirlo, por ejemplo, en infraestructura y otros proyectos que van dirigidos a la población. Cuando hablamos de infraestructura, hablamos puentes, carreteras, hospitales, represas, hospitales. También hay un renglón en la inversión pública que es el intangible, pero ahí los recursos son menos, van fundamentalmente a infraestructura, a inversión física. Pero también tiene un efecto de redistribuidor en términos de la localidad, porque cuando se invierte, por ejemplo, en Pedernales, como se está invirtiendo, o en Montecristi, la inversión pública contribuye a que el sector público tenga infraestructura y también disponga de recursos para seguir, para invertir. Entonces, además se dinamiza la economía de ese sector. Sí. Pero ahí hay que tomar algo en cuenta. Cuando se invierte en una localidad, hay proyectos que sus efectos son de carácter nacional. Por ejemplo, cuando se hace una presa, un puerto multimodal, como en Manzanillo, allá en Montecristi, eso tiene un efecto nacional. Entonces puede hacer que la misma población realmente no se beneficie directamente, aunque sí hay beneficios directos e indirectos.
pero no necesariamente. Entonces los proyectos pequeños y medianos son los que más impactan en la localidad, porque generan mucho empleo, dinamizan el comercio, dinamizan sectores productivos y crean empleo. Entonces, esos proyectos que se hacen en la localidad, en la territorialidad, contribuyen a que mejore la calidad de vida en esa población. Contribuyen, no es que lo van a resolver todo. Entonces, actualmente hay unos 960 proyectos aprobados en el Sistema Nacional de Inversión Pública, que el sistema es parte de lo que es la inversión pública en términos de su regularización, de su formalización como inversión, porque el sistema es complejo realmente. El sistema de inversión pública conlleva lo que es compra y contrataciones, presupuestos, tiene el mismo sistema y está concatenado en la cadena de valor del sector público con la planificación, el plan general plurianual del sector público, el plan de inversión del sector público, 4 años. Y todo esto está concatenado con las instituciones, las sectoriales, que son las que ejecutan los proyectos, y también los mismos ayuntamientos. Pero los ayuntamientos tienen un presupuesto que se le entrega, entonces hay un porcentaje que es el 40% para obra, 60% para el gasto corriente. Que dicen que no se cumple mucho. No se cumple, es decir, se le entrega, por ley tienen que cumplir el 40-60. Pero ellos también, y eso ha ido mejorando ya inclusive, ellos tienen la capacidad, porque la ley 496 y 498 le confiere a los ayuntamientos la capacidad de ejecutar proyectos. Entonces ya inclusive nosotros en el año pasado teníamos 74 proyectos, pero la mayoría de cohesión territorial, pues sí, proyectos pequeños para ayuntamientos pequeños y en poblaciones donde hay vulnerabilidad y hay más pobreza. Entonces, pero ya inclusive ya los ayuntamientos están presentando proyectos y eso también implica que el gasto y el presupuesto se distribuya mejor en la población, porque en la medida que los gobiernos locales ejecutan proyectos, pues contribuyen a mejorar las condiciones, no solamente en términos sociales, de calidad de vida, sino también la creación de empleo, porque se generan empleos y hay también beneficios directos en términos de lo que es la calidad de vida, porque la gente tiene acceso a mejores condiciones en términos de sus necesidades fundamentales en la localidad. Y cuando se hace la planificación, aunque me gustaría que la respuesta, si es posible, me la den en el próximo segmento, porque creo que los muchachos me están haciendo señas de la pausa, pero cuando se hace esa estructura, esa planificación de qué y dónde se debe invertir, ¿cuáles son los factores que ustedes toman en cuenta? Me gustaría que la respuesta me la den en el próximo segmento. Muy bien. Volvemos en unos instantes. Continuamos la conversación con el economista Irán Sánchez del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Es director general en Planificación e Inversión Pública y Capacitación e Inversión Pública. Yo te preguntaba en el segmento anterior que cuáles son los criterios que se toman en cuenta cuando se hace esa proyección, esa planificación de la inversión, que a veces se hacen hasta por periodo plurianualmente también, no solo para un ejercicio fiscal determinado, pero bien. Sí, recordemos que el país tiene un compromiso con la Estrategia Nacional de Desarrollo, que es la estrategia de desarrollo a largo plazo, o sea, donde queremos llegar. Entonces, cada 4 años... Que es responsabilidad de ustedes del Ministerio, tanto lo que fue la formulación como lo que es el seguimiento. Allá hay un departamento que se encarga de darle seguimiento tanto a los objetivos de desarrollo sostenible como a la Estrategia Nacional de Desarrollo.
Entonces, esto está vinculado a lo que es el Plan Nacional Plurianual del Sector Público, que se formula a 4 años. Nosotros tenemos 2021-2024. Entonces, ese plan se formula haciendo un consenso con las sectoriales, obra pública, salud pública, INAPA. Entonces, esa planificación también toma en consideración el programa de gobierno, porque el gobierno llegó con un programa debajo del brazo. Entonces, lo que se ha hecho es integrar, consensuar lo que es en la cadena de valor del sector público, lo que es la planificación estratégica global a largo plazo, con la estrategia a mediano plazo, que sería el plan nacional, y también entonces el de inversión pública va a consustanciar con lo que es el plan nacional del sector público. Hay algo importante, la planificación ahora se ha hecho, vamos a decir, como la inversa, no partiendo de la institución hacia lo que son las necesidades, sino de abajo hacia arriba. Es decir, de las necesidades hacia lo que son los elementos que deben constituir la respuesta a esas necesidades, que son proyectos, programas. Entonces, se formulan también a nivel institucional los PEI, los planes estratégicos institucionales, que son a 4 años, pero se van revisando anualmente. Entonces, ahí está el compromiso de la institución de cumplir con el Plan Nacional Plurianual. Pero entonces los PEI también a su vez están estructurados con los POA, que son los planes operativos que se hacen anuales. Ahí están las acciones, los compromisos y los responsables de realizar las actividades, cumplir con los programas, los proyectos de cada institución. Entonces, a nivel local, de la localidad, se ha fortalecido lo que es los órganos consultivos y decisorios, como por ejemplo lo que son los consejos de desarrollo. Ya toda la provincia tiene su consejo de desarrollo provincial. Y también se ha fortalecido los consejos de desarrollo municipales, que son consustanciales con lo que son los consejos de los ayuntamientos. Ellos juegan el doble papel, porque están en la ley 176 y en la 498. Entonces, a nivel de la localidad, se está trabajando lo que son los planes de desarrollos municipales, los PMD, planes municipales de desarrollo, que estos son los planes que se presentan para fines de llevar acciones en la localidad, en los municipios. Ya hay varios municipios que ya tienen sus planes, entonces en base a ellos pues se trabajan lo que es las acciones y las actividades que deben desarrollarse en un periodo determinado. Entonces el ministerio ha ido adquiriendo relevancia en el sistema de planificación e inversión pública. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos lo que es la inversión pública, que son todo lo que implica inversión en términos físicos, infraestructura, como dijimos ahorita, y también equipamiento y otros renglones, inclusive, por ejemplo, en la tipología está inversión intangible, que no se menciona mucho, pero, por ejemplo, proyectos de fortalecimiento institucional, proyectos, por ejemplo, que tienen que ver con lo que es diagnósticos, inventarios en las instituciones. Son los menos, pero esto forma parte también de la inversión pública. Como usualmente todo eso termina plasmado en lo que se llama presupuesto general del Estado. Ya estamos, por ejemplo, en periodo de diseño presupuestal, ya estamos en la última fase, en cualquier momento ya se llama al Consejo Nacional de Desarrollo, creo que es donde se hace la primera presentación. Sí, se lleva a la instancia donde el presidente, con sus ministros, ellos... ¿Ya se ha hecho alguna identificación para de dónde y cuándo y cuáles serían los principales ejes para el presupuesto 2024? Bueno, lo que tiene que ver con la parte del presupuesto, recordemos que ese es el sistema presupuestario, que eso está en Hacienda, es decir, en la Dirección General de Presupuesto, Hacienda. Ahora, lo que nos corresponde a nosotros
que es el presupuesto, el definir los proyectos que van al presupuesto, porque nosotros lo que hacemos es que recibimos los proyectos, lo evaluamos, lo validamos, bajo un código que se le entrega, que se llama SNIP. Entonces, de ahí, eso está articulado con presupuesto. Entonces, nosotros tenemos fechas definidas para que las instituciones presenten los proyectos y se evalúen, y luego de ser evaluados y aprobados, pues se remitan a la Dirección General de Presupuesto para su presupuestación. Y en ese sentido, lo que tengo entendido, ¿verdad?, porque eso ya se maneja en la Dirección de Inversión Pública, es que ya está definido los proyectos que van. Siempre se le da en términos del tiempo que se le da a veces algunos plazos, pero eso no depende de uno, sino que eso ya es decir, plazos para que las instituciones presenten los proyectos, sean evaluados e incorporados a la base de datos para que entonces se proceda a remitirlo a la Dirección General de Presupuesto. Y por la experiencia de ustedes, ¿hay alguna de lo que ustedes recogen de las diferentes instancias que tienen programas para inversión pública, ser plasmada en el presupuesto, se acogen o quedan mucho fuera? Porque quien finalmente hace la selección final es la DIGEPRES. Bueno, se le da un techo presupuestario, se le dice son tantos, y ya ahí entonces se hace una priorización, se le dice a la institución, porque las necesidades son muchas, muchísimas. Ilimitadas. Y entonces lo que se hace es que se hace un ejercicio de priorizar. Dice, bueno, si tiene tantos millones de pesos como techo y presentó tantos proyectos, entonces se le dice priorice. Y entonces se selecciona la institución con el apoyo de allá del ministerio, pues en lo que respecta a proyectos, pues se hace esa priorización. Finalmente, Irán, para este año que concluye, ¿cómo ha sido el desarrollo de los proyectos que ustedes identificaron y presentaron y que están como en la carpeta para ser ejecutados? Bueno, yo puedo hablar del fortalecimiento del sistema, en sentido general. Lo primero es que si nosotros no podemos comparar con relación a años anteriores, en junio ya hay 994 proyectos evaluados y aprobados. Entonces, con relación a años anteriores, se ha ido incrementando la cantidad de proyectos que entran al sistema, porque recordemos que en ejercicios anteriores, los de gobierno inclusive anteriores, se obviaba el sistema. Entonces, ¿por qué? Por diferentes situaciones. Hay que presentar proyectos y el proyecto requiere una formulación y requiere un proceso de evaluación. Inclusive muchas veces los proyectos se devuelven, los estudios, por razones de que no están bien formulados, bien presentados, y a veces no se identifican las fuentes de financiamiento. Y a veces, por ejemplo, llegan los proyectos, que eso sucedió con esta gestión, que hubo muchos proyectos que estaban rezagados, porque estaban en carpeta, pero se habían aprobado inclusive sin saber la situación legal del terreno. Entonces lo que se hizo Eso fue en la educación. No, en el ministerio, que había muchos proyectos de arrastre que venían entonces se le comenzó a criticar al ministro Seara de que esos proyectos no se le estaban tomando en cuenta. No, lo que sucedió fue que no estaban debidamente formulados y sustentados. Entonces, por ejemplo, hacer una escuela, ¿dónde? En tal terreno. ¿Y el título dónde está? Entonces, todo eso se organizó y se le dio prioridad, y se le está dando prioridad precisamente a los proyectos que vienen de atrás para darle continuidad al Estado. Y que esos proyectos no queden en medio a cero, que se queden
nebulosa. Entonces, inclusive el presupuesto de inversión pública en gran medida está orientado a ejecutar esos proyectos que vienen de arrastre, que vienen de atrás. Entonces, ya se han ido incorporando nuevos proyectos y se ha ido fortaleciendo el sistema. Hay que tomar en cuenta, para concluir, que una cosa es ejecutar obras, una cosa es ejecutar proyectos. Ejecutar obras, usted hace un edificio, una escuela, pero esa escuela puede estar en el desierto y no cumple con su cometido. Entonces, lo que se está ahora haciendo es que se está trabajando los presupuestos, que el presupuesto sea por resultado, que es la nueva tendencia. Irán, gracias por aceptar nuestra invitación y espero que en una próxima ocasión estemos aquí ya con los logros institucionales de la Dirección General a tu cargo. Pues muy bien. Y a ustedes, amigos televidentes, como siempre, la cita para el próximo domingo en otros puntos de vista. Hasta entonces.